Ahora sí que lo más importante de nuestra reunión, lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón y que es para nuestro bien. Le animo a que en su Biblia que usted trae, ya sea de su texto o su aparato electrónico, busque ahí la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Su servidor va a leer la versión Nueva Biblia Viva. El que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Vamos a hacer una oración. Señor, ante ti nos presentamos agradecidos una vez más por estar aquí, porque tú eres el pastor, tú eres el ministro, tú eres el que va formando a tu iglesia o va invitando a aquellos que aún no lo son para que lo sean. Así es que nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos recibir esta instrucción que es solamente para nuestro bien. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie Seamos Entendidos. Seamos Entendidos. El nombre de esta conferencia lo he titulado Sabios. Repito el nombre de la conferencia, Sabios. Sígame con cuidado, lo que le voy a decir enseguida es una verdad y es un principio. De Dios nos viene la sabiduría. Y para darme a entender en esta definición de sabiduría, por mencionarle algunas de las muchas cosas que es la sabiduría son los preceptos o razonamientos justos o verdades o diversas instrucciones que benefician, son exhortaciones y son habilidades. Todas ellas las da Dios. Continúo diciéndole esta verdad y principio. Sus requisitos para adquirirla es, número 1, el temor a Dios. Número 2, una búsqueda profunda u honda de lo que ya le mencioné anteriormente, es decir, preceptos, etcétera, etcétera. El siguiente es guardarlos o conservarlos, o que estén arraigados o muy firmes en nuestro ser interior. Y finalmente, nuestro comportamiento debe ser apegado a ella. ¿Qué? La sabiduría. Se lo digo de corrido. De Dios nos viene la sabiduría y sus condiciones o requisitos son temor a Dios, búsqueda profunda u honda de sus preceptos, etcétera, guardarlos o que estén arraigados y muy firmes en nuestro ser interior, y por ende nuestro comportamiento debe ser apegado a ella. ¿Quién es ella? La sabiduría. De favor atienda a la siguiente verdad. La sabiduría del vocablo griego kajotma, la sabiduría del vocablo hebreo kajotma, K-J-O-K-M-A, su significado es el siguiente en nuestro idioma: ciencia o instrucción, discernimiento o saber qué hacer y no hacer. Repito, sabiduría, vocablo hebreo kajotma, su significado es el siguiente en nuestro idioma: ciencia o instrucción, discernimiento o saber qué hacer y no hacer, y disposición para realizar algo. Disposición para realizar algo. Déjeme decirle algo muy importante. La sabiduría no es una simple instrucción. La sabiduría no es palabras, dichos, etcétera, etcétera. No. La sabiduría de Dios va mucho más allá. Y por ello esta sabiduría tiene su origen o nacimiento en el temor a Dios. Repito, la sabiduría no es una simple instrucción, un simple saber, un conocimiento, algo, sí, ya sé que no. La sabiduría que viene de Dios, que es espiritual y que solo opera y solo funciona en quien la recibe y la pone por obra, tiene su origen o nacimiento en el temor a Dios. Por leerle un texto contundente aquí, Proverbios capítulo 1, verso 7, Proverbios capítulo 1, verso 7, leo la versión Nueva Biblia Viva. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor, que es una traducción de temor a Dios. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a leer, lo que dice Proverbios 1:7, Nueva Biblia Viva. Lo primero que hay que hacer para ser sabios es honrar al Señor.
o respetar al Señor o temer al Señor. Sigo leyendo el versículo, dice, solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, para que un ser humano sea sabio con la sabiduría de Dios, lo primero que tiene que poner en obra es que temerle a Él. Si no hay temor a Él, ¿qué hay del ser humano hacia Dios? Menosprecio. Les puedo leer muchos textos. En el Salmo 14 dice que el necio dice, no hay Dios. Es decir, el que no cree, el que no acepta. Pero hice el comentario nada más. Les sigo enseñando sobre lo que vengo hasta ahorita leyéndole. Leí el texto anterior. De acuerdo a ese texto, ¿cuál? Proverbios 1:7. Para adquirir la instrucción, discernimiento, habilidad que Dios da, el respeto inmenso o ilimitado al Señor es una condición indispensable para realmente ser sabios. Le vuelvo a decir esta verdad. De acuerdo a este texto, ¿cuál? Proverbios 1:7, y que hay más, yo solo noté ese. De acuerdo a este texto, para adquirir la instrucción, discernimiento y habilidad que Dios da, le recuerdo esos tres conceptos, es lo que significa sabiduría. El respeto inmenso o ilimitado al Señor es una condición indispensable para ser realmente sabios. Le pongo un ejemplo práctico. Estoy en un lugar público, donde usted guste y mande, en una avenida, en una plaza comercial, donde usted guste y mande, estoy ahí, o está usted ahí. Y si usted y yo no respetamos a Dios, pregunta, para ilustrar lo que ya enseñé hasta aquí, pregunta, ¿la omnisciente mirada de Dios nos hace evitar cometer un pecado? La omnisciente mirada, sí se comprende esa expresión, ¿verdad? La omnisciente mirada de Dios nos evita practicar un pecado, el que usted mande. Por ejemplo, varón, mujer, codicia cuerpos, hombres o mujeres, por poner un ejemplo así para darme a entender mejor. O ve la oportunidad de hacerse de algo ahí de manera indebida. Pero este ser humano no le teme a Dios. Pero este ser humano no tiene un respeto grande a Dios. La omnisciente mirada de Dios, ¿podrá ayudarle para no pecar? No. ¿Me estoy explicando? Espero no estarlo confundiendo. Porque de eso se trata esta conferencia. Mire, mucha gente se dice sabio o sabia, pero como leí mi texto de entrada, mi texto base, usted y yo únicamente podemos decir que somos sabios si lo mostramos con nuestra conducta. Es más, ni lo decimos con nuestros labios, lo expresa todo nuestro ser. Espero así ser más contundente en lo que estoy enseñando ahorita. Esto es muy importante, amados, muy importante, amadas. Lo que hoy nos está compartiendo el Señor en su gran amor es, créame, de mucha valía. Siempre lo ha sido, pero le recuerdo, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que ahorita el mundo entero está temblando por el nuevo presidente de Estados Unidos, incluido este país? ¿Cuántos saben? Bueno, si somos sabios, usted y yo, ¿por qué vamos a temblar? Que no, el Señor dijo en el Salmo, bueno, mejor no digo, pero está entre el 80, 85, por ahí está, dijo que nosotros no confiáramos en los hombres, sino en Él. Bueno, el que es sabio está tranquilo, sus días tiene cuidado. ¿Qué le podrá hacer el hombre? Es con comentarios que hago para darme a entender mucho mejor en donde estoy iniciando, porque para ser sabios, sabias, mis amadas hermanos, hermanas, es indispensable esto que le acabo de leer, el respeto a Dios. Y le sigo enseñando sobre ese tenor. Sin un respeto, reverencia a Dios, de nada nos sirve o ayuda exponernos a diversas enseñanzas de la Biblia o estudios personales que tú y yo hagamos de ahí. Repito, sin un respeto, reverencia a Dios, de nada nos sirve o ayuda exponernos a diversas enseñanzas de las Escrituras o estudios personales que de ella misma usted y yo realicemos. No nos ayuda de nada. Nos llenamos de conocimiento, sí. Nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra mente tiene el conocimiento bíblico, pero es un conocimiento muerto, no se mueve, no tiene movimiento. ¿Qué es lo que nos interesa a usted? Que la Escritura sea viva y activa en usted y en mí, y entonces seremos bendecidos.
porque la sabiduría de Dios, lo vamos a leer un poquito más adelante, nos guarda, nos cuida, nos levanta, nos embellece, nos hace que gente nos honre. Y eso se lo voy a leer un poquito más adelante. Créame, la sabiduría de Dios trae a quien la pone por obra y de manera constante, le trae multitud de beneficios. En cualquier lugar que usted esté trabajando, dirigiendo una empresa, por cambiar algunos roles que generalmente su servidor maneja de casa, iglesia, etcétera, etcétera. No, la sabiduría de Dios, cuando es puesta en práctica por un hijo, una hija de Dios, le atrae multitud de beneficios. Pero repito, un poquito más adelante voy a leer esos textos. Me estoy adelantando un poquito, pero para enriquecer esta parte que enseñé ahorita. Pero sigo en esta parte que me quedé. Por consecuencia, esta capacidad de altísimo valor, ¿cuál? La sabiduría. Por consecuencia, esta capacidad de altísimo valor, la sabiduría, únicamente es para una persona que realmente ha creído en Dios y por ende esta persona ha sido cambiada su naturaleza. Porque una persona que no ha sido cambiada su naturaleza, usted, su servidor y cualquier otro en esta ciudad, este país, este planeta Tierra, que hable de estas cosas, ¿a qué le suena a una persona que todavía no tiene esta experiencia? Porque obviamente no ha querido tener una relación con Dios. Pues a locura. Y le leo un texto. Primera de Corintios 2:14, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aquí leo nuevamente la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: el que no tiene el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. ¿Cómo es que usted y yo nos vamos haciendo sabios? Porque este es un proceso, ¿eh? No voy a pensar que uno se hace sabio de la noche a la mañana o en un corto periodo de tiempo. No, la sabiduría lleva su ratito, porque se trata de experiencia, se trata de experimentar lo que dice la Escritura. Entonces, conforme va pasando el tiempo y usted y yo vamos experimentando lo que dice la Escritura, es como nosotros nos vamos haciendo las mujeres sabias y los hombres sabios, porque así es esto. Usted y yo no sabíamos que, por ejemplo, por hablar de algo práctico, cuando usted dice, alguien le dice, fíjese que me duele la espalda, fíjese que me duele la cabeza, creo que me duele un pie, y usted se anima por fin a orar, porque ya lo que dice en Mateo 16, que los que crean en Jesús impondrán las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Pero hasta que usted se atreve a hacer eso y usted ve lo que hace Dios, ¿qué sucede con usted y conmigo? Es cuando empezamos a ser sabios en ese aspecto. Estoy poniendo ejemplos prácticos. Por eso le digo, el desarrollo de ser sabio, el crecimiento de ser sabio, el ir avanzando en mujeres, varones sabios, es un proceso de tiempo. ¿Por qué? Porque repito, al final también le diré esto, es dedicarle mucho tiempo a la Escritura, mucho tiempo a la oración y luego práctica. Y después, por consecuencia, viene la sabiduría. Sigo en donde me quedé en 1 Corintios 2:14. Una persona que por las razones que usted y yo gustemos, no ha nacido de nuevo, esta persona, por ponerle ejemplos prácticos de alguien que no ha nacido de nuevo, miente con facilidad, emite juicios sin antes haber examinado el asunto en cada una de sus partes, continúa con su conducta de transgresiones. Hay muchas razones aquí, pero una de ellas es porque no está consciente de quién es Dios, de lo que Dios le ha ordenado, de lo que Dios espera de esa persona. Pero también otra de las razones por qué se comporta así una persona así es porque los preceptos o mandamientos o estatutos o leyes o reglas o normas que Dios estableció no las conoce. Y si por alguna razón por ahí ha escuchado algo, simplemente lo escuchó y nada más. Por ejemplo, yo le aseguro que casi todos, o si no todos, la mayoría de los seres humanos, por lo menos en este país, han escuchado Juan 3:16. No sé si está de acuerdo conmigo. Yo creo que casi todos los mexicanos, mexicanas, incluso extranjeros, han escuchado Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, y todo aquel que cree en él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Yo creo que ese texto
Lo han escuchado infinidad de gente, pero hasta ahí se quedó. ¿Por qué? Porque no hay en esa persona, y repito, por las razones que sean, hay personas que prácticamente no han escuchado el Evangelio y otras personas lo han escuchado muchísimo, pero no han querido. En la empresa, una empresa editorial muy grande a nivel mundial que yo trabajé en Guadalajara, tenía un compañero que viajaba por muchas partes y cada vez que nos veíamos en Guadalajara me decía: oye Arturo, yo no sé por qué a donde quiera que voy me hablan de tu Dios. Así me decía: me hablan de tu Dios, yo no quiero nada. Estoy en un restaurante en Querétaro, me hablan de Jesús. Estoy en la Ciudad de México, me hablan de Jesús. Voy a supervisar Aguascalientes, me hablan de Jesús. Le digo: ¿y qué más quieres? Dios te anda buscando por todos lados. No a todos se les da eso. Nunca aceptó el Evangelio, nunca. Antes de que yo renunciara a esa empresa, él lo enviaron de gerente, ya no recuerdo a qué estado del país. Repito, representábamos una empresa a nivel mundial muy grande y ahí cometió un fraude y lo metieron a la cárcel. Pero eso no era lo que yo le quería decir de él, sino ponerle un ejemplo de por qué muchas personas, por setas o X razones, claro, es su voluntad y se le respeta. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Por el tema que estoy tratando hoy. Es decir, una persona sin Cristo no puede ser sabia. No puede, en el sentido que lo estoy enseñando. Podrá tener sabiduría, conocimiento, instrucción, discernimiento de su profesión, de un trabajo técnico, etcétera, etcétera. Pero de lo más importante que es lo espiritual, no, para nada. Sigo enseñando. Por otra parte, una persona regenerada, es decir, aceptó a Jesús, aceptó el Evangelio, ya es un hijo, una hija de Dios, pero vive sin santificarse. Repito, por otra parte, una persona regenerada, pero vive sin santificarse o sin las reglas justas del Señor que lo gobiernen. ¿Cómo actúa una persona así? Ya es cristiano, ya es cristiana. ¿Sabe cómo actúa? Dice o hace en cualquier tema o materia de la vida lo primero que le viene a la mente a sus emociones, porque sus razonamientos y sentimientos antes de ser cristiano o cristiana le siguen gobernando. Fíjense bien, hay personas que porque no han querido, no han aceptado el Evangelio de Dios, no han aceptado las reglas de Dios para que sean sus hijos, ellos no pueden ser sabios. Pero hay cristianos, cristianas que por no santificarse siguen todavía sin ser sabios. Para quien no esté familiarizado con la palabra santificarse, es apartarse para Dios y consagrarse a Él para su servicio. Eso es santificarse. Apartarse para Dios o apartarse del pecado, para ser más claro, santificación, apartarse del pecado y consagrarse a Dios. Cuando hay cristianos, cristianas así, pues tampoco en ellos hay sabiduría. Tampoco. Y eso se lo puedo demostrar en la iglesia de Corintios. Habían pleitos, se emborrachaban, el hijo tenía a la mujer del padrastro, bueno, era un desastre esa congregación. Y tenían un buen predicador o un buen pastor, era el apóstol Pablo. O sea, por el predicador no queda, era la gente, no quería, y eran cristianos. De favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9. Dicho lo anterior, ahora veamos cómo es una bendición ser sabios con la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 4, versículos 5 al versículo 9. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Consigue sabiduría y entendimiento. No olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. Siguiente versículo. Consigue sabiduría y entendimiento, no olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. Versículo 6, no te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. Versículo 7, el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Versículo 8, ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. Ella adornará tu cabeza con una corona hermosa y rodeará con una diadema, y la rodeará, con una diadema gloriosa. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí lo escribió Salomón.
¿Qué está diciendo aquí el escritor de Proverbios 4, 5 al 9? Que tú y yo consigamos, adquiramos, ¿qué? Sabiduría. Lo que te dije, la definición que te di al principio, que es instrucción bíblica, discernimiento y habilidad que vienen de parte de Dios. Y por ello aquí le está aconsejando Salomón a su hijo, pero ahora Dios a usted y a mí y a todos los que nos escuchen por las plataformas de internet, que usted y yo lo que debemos hacer es en lo más posible, trabajar mucho. ¿Para qué? Para que tengamos todo concepto, todo razonamiento, todo argumento de Dios en los diferentes temas o materia que usted y yo lo ocupemos. Y aquí le está diciendo a su hijo, no te alejes de ella, ella te va a proteger, ámala, ella va a cuidar de ti. Si tú adquieres esto, vas a tomar buenas decisiones. Y todo lo que tú hagas para obtener lo que vas a obtener a través de ella, tú lo vas a conseguir. Y finalmente le dice aquí el papá al hijo, si tú te llenas de la instrucción, del discernimiento, de la habilidad de Dios, todo eso que estoy diciendo de la sabiduría, dice, todo esto te va a engrandecer. Y le sigue dando todavía más verdades para animarle a su hijo a que él adquiriera la sabiduría. De esto que le dice Salomón a su hijo, le digo lo siguiente: únicamente quien adquiere la instrucción de Dios, únicamente quien adquiere la instrucción de Dios para mostrarla en su carácter y conducta, es una persona honesta, útil, dichosa y muy próspera en cada aspecto de su vida. Por lo que aquí Salomón le está diciendo a su hijo, y Dios a través de esta porción bíblica, a usted y a mí, lo vuelvo a decir, únicamente quien adquiere la instrucción de Dios para mostrarla en su carácter y conducta es una persona honesta, útil, dichosa y muy próspera en cada aspecto de su vida. Un cristiano, una cristiana que adquiere la sabiduría de Dios y la pone por obra, porque una cosa es saber y otra cosa es ponerla por obra. Un cristiano, una cristiana que hace esto, a donde quiera que esté, ese cristiano o cristiana es una persona útil, es una persona provechosa, es una persona bendecida. Yo he conocido a través de los años que llevo en Cristo Jesús a personas con oficios, ¿cómo llamarlo? Quizás para usted y para mí muy insignificantes, pero como son sabios, Dios los bendice grandemente a través de sus patrones. Yo conocí uno que lo tenían de jardinero y entonces el patrón le dice, oye, ¿sabes qué? Córtame ese árbol. Ya no me acuerdo de qué era el árbol, era frutal pues, pero no daba frutos. Le dijo su patrón, el córtame ese árbol, no da frutos, ¿para qué lo quiero ahí? Está nada más llevándose el agua, los minerales, mejor lo vamos a arrancar y vamos a poner otro. Pero el jardinero era sabio, o es sabio, todavía vive. El jardinero le dijo a su patrón, patrón, le voy a poner una cintariza a ese árbol y va a dar fruto. Y el patrón le dijo, ¿cómo? Ah, ¿lo quiere ver? Agarró el machete, porque eso, él me lo platicó. Agarró el machete y con la parte plana, no con la filosa, con la parte plana, como si estuviera agarrando una persona, empezó a golpear el árbol. Y le dijo, oh, das fruto o te corto, y es la última vez. Y ahí le estuvo regañando y golpeando. Como a las 3 semanas empezó a florear. Y en el tiempo que tenía que dar frutos, dio los frutos. Y le dijo a su patrón, ¿qué si lo hubiéramos cortado? Y el patrón se quedó, yo no sabía eso. ¿Usted lo sabía? Yo no lo sabía. Que ellos golpean con la parte, como si cachetearan el árbol, para darme a entender, como si lo agarraran a cachetadas con el machete, y el árbol, y le regañan, y le dicen, y si no das fruto, te corto. Y el árbol da fruto. Y le puedo platicar más así, de cosas que usted dice, ¿y de dónde? ¿Cómo se le ocurrió que? Sabiduría. Sabiduría, por ponerle un ejemplo así, de los muchos que le puedo mencionar, pero le doy un testimonio aquí
en la escritura. Acompáñenme por favor a Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice Nehemías 4:1: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio o burla de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Por qué le estoy leyendo estos textos? Porque Nehemías, dentro de los muchos varones, hombres que están en la Biblia, era un hombre sabio. Muchas veces a usted y a mí, comentarios de las personas nos derrumban. Críticas de las personas nos tiran al piso. Ay, ¿para qué vas a vender tacos, hombre? Aquí nadie come tacos. Ay, ¿para qué esto? No, hombre, no sirve, no lo hagas. Estoy hablando así, poniendo esos ejemplos que se me ocurren ahorita, que son de nuestros tiempos, o pueden ser otras cosas que usted dice: voy a emprender esto, voy a levantar aquello. No, ni lo intentes. Pero le comento algo de lo que leí ahorita en Nehemías 4, 1 al 3. En estos textos está un hijo de Dios y un siervo de Dios, que era Nehemías, haciendo el trabajo que Dios le encomendó. ¿Qué le encomendó a él? Reconstruir los muros de Jerusalén, porque los habían quemado, las puertas y todo lo de Jerusalén. Y como es normal, porque esto es normal, no nos debe extrañar, cuando alguien está haciendo bien la obra de Dios, ¿qué cree que va a encontrar? Oposición. Si Dios te levanta a ti a hacer algo, lo que usted guste, algo natural, pero usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted está siendo guiado por la sabiduría de Dios, ¿sabe qué va a pasar con usted? Va a encontrar oposición. ¿Para qué cree que es la oposición? Porque ahí Dios nos prueba. Ahí Dios nos prueba, a ver si de verdad ya aprendimos la lección, si de verdad confiamos en Él, si estamos seguros que Él nos lo dio. Les sigo enseñando aquí. En este testimonio están 2 edomitas, o de la tribu de Edom, Sanbalat y Tobías, gente, fíjese bien, que no conocía a Dios. Por consecuencia, actuaban de manera insensata, no solamente hacia Nehemías, que era el servidor de Dios, sino también con la gente que andaba con Nehemías, pero sobre todo con el Señor. ¿Por qué? Porque en los versículos 1, la parte B al versículo 3 de Nehemías 4, estos edomitas se burlaban de Nehemías y de quienes estaban colaborando con él en esta obra, y los menospreciaban. Pero ¿de quién más se estaban mofando, burlando? De Dios. Porque ¿quién envió a Nehemías a hacer esto? Lo puedes leer en Nehemías capítulo 2. Fue Dios. Dice que ahí oró. Nehemías oró a Dios y Dios le dio gracia con el rey, y el rey le dijo: ¿por qué estás ahora triste, Nehemías? Porque él era copero del rey, y simplemente le dijo: es que Jerusalén está quemada, está derribada. Y el rey le dijo: ¿y qué quieres hacer? Y ya le dijo esto y aquello, y dice ahí que Dios le dio gracia. Entonces, ¿de quién se burlaba esta gente? No solo de Nehemías, no solo de esta gente, se burlaba de Dios. Pero sigamos leyendo. ¿Qué hizo Nehemías? Que era un hombre sabio, que era un hombre instruido, que era un hombre que discernía, que era un hombre que tenía habilidades de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Ahí lo leemos en Nehemías capítulo 4, versos 4 y 5. Nehemías capítulo 4, versos 4 y 5. ¿Qué dice en el 4? Oye, oh Dios nuestro. Ahí me detengo. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Porque eso era lo que tenía que hacer. Fíjese bien, un hombre sabio, una mujer sabia, tiene un conflicto. Como ya es sabio, ya es sabia, ya tiene la instrucción. No se fue en contra de Tobías y de Sanbalat. Y les digo: no, ¿ustedes qué creen, hombre? Dios me mandó. No. Lo que correspondía aquí era ¿qué? Ir a Dios. Me detuve ahí para darle una orientación aquí, cuando dice: oye, oh Dios nuestro. Y enseguida le dice que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón quiere decir la injuria de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5: no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban.
Entonces aquí Nehemías, ¿qué estaba haciendo? De acuerdo a lo que leí ahorita en los versículos 4, 5, lo que Nehemías le estaba diciendo aquí a Dios era que Él les ayudara para que conforme a los justos juicios de Dios obrara como a Dios le placiera, pues Él es soberano. Y de esta manera Nehemías se evitó, y también todos los que seguían a Nehemías, que le regresaran la ofensa a estos edomitas. Es decir, Nehemías aquí, que era lo que tenía que hacer, puso en las manos de Dios todo ello. Solo anótelo, no lo voy a leer. Pero ahí en Romanos 12, versos 19 al 21, Romanos 12, versos 19 al 21, dice que cuando a ti y a mí nos ofendan, cuando a ti y a mí nos hagan algo del tipo que sea que nos agravien, dice que tú y yo no nos desquitemos, que se lo dejemos a Él y que Él va a obrar y que Él va a actuar. Mire, en esta congregación más de una persona, este consejo se lo he dado, de Nehemías. ¿Por qué? Porque han sido agraviados y no tiene usted idea qué nivel de agravio. Fuerte. Y al principio me han dicho, pastor, pero es que mire que... Entonces yo le digo, hermano, yo respeto su voluntad, pero si usted quiere ver la mano de Dios a su favor, hágale así como le estoy enseñando. De acuerdo a esto, yo sé lo que le digo. Mire, aquí hay personas en esta congregación que han pasado años, 5 años, 4 años, y después me llaman, pastor, gracias por el consejo, ya tengo la victoria, jurídicamente ya tengo lo que me habían robado, ya tengo el daño que me hicieron, ya me lo resarcieron. Y les soy honesto, yo ni me acuerdo de qué me están hablando. 5 años, ya ni me acuerdo. Y le digo, oiga, ¿me puede recordar de qué me está usted hablando? Me dijo, de aquel problema que no se acuerda, hace como 5 años. Le hablé por teléfono, me aconsejó, me dijo, otros me dicen en persona, usted me dijo qué hacer. Ah, ¿y qué pasó? No, ya se resolvió. Y ya lo que ya había perdido lo recuperé. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que se puso en obra ahí? Lo que Dios dice. Y cuando hacemos lo que Dios dice, entonces somos sabios. Entonces, fuera de ahí, ¿no? Y después, de acuerdo a Nehemías 4:6, porque Dios tomó cartas en el asunto, de acuerdo a Nehemías 4:6, ¿qué pasó? Ahí dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue ¿qué? Terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora le digo algo, a Nehemías no se le acabaron los problemas, siguieron. Si te gusta, puedes leer en su casa, aquí mismo, Nehemías 4:7 al 15, Nehemías 4:7 al 15, continuó la oposición, pero igual Nehemías aquí siguió echando mano de lo que dice la Escritura. Y si usted lee desde aquí hasta el capítulo 7 de Nehemías, desde el capítulo 4 de Nehemías al capítulo 7 de Nehemías, ahí usted se va a enterar de que de todo lo que quisieron hacer para que el servidor de Dios se detuviera de lo que estaba haciendo. Conspiraron contra él, hicieron planes para que se detuviera la obra, pero Nehemías continuó haciéndola. Y ahí en el capítulo 7 dice que ya estaban levantadas las paredes de Jerusalén y ya estaban poniendo las puertas. ¿Quiénes soportamos o quiénes soportan pruebas difíciles? Porque esto lo leímos rápido, pero si se lo hubiera ido describiendo más despacio, esto no estaba nada fácil. ¿Cómo es que salimos victoriosos de problemas fuertes, de problemas de alto riesgo? ¿Cómo es que superamos situaciones del tipo que usted guste y mande, sean espirituales, sean emocionales, sean físicas? Siendo sabios, siendo sabios. Que hay personas que han venido y me dicen, pastor, me dieron este diagnóstico médico y el doctor dice que me voy a morir. Ok, vamos a respetar la opinión médica, pero vamos a confiar en el mejor médico, que es Dios, sin menospreciar a su médico. Su médico le dio tratamiento, sígalo, hermano, sígalo, hermana, pero vamos a confiar en Dios. Y de repente, después de estar ahí 5 o 6 meses con el hermano o la hermana, Dios hace un milagro y hasta se olvidan del problema que tenían. ¿De dónde se echó mano?
de lo que Dios dice en la Escritura. No estoy diciendo que hay personas que no han fallecido, claro, algunas, unas que otras. La mayoría, por hablar en ese ámbito de la vida, han sido rescatadas, han salido de allí. Casi cerrando con este testimonio de Nehemías. Nehemías se mantuvo firme en lo que Dios dice en las Escrituras y en lo que Dios le dijo a él para hacer esta obra, y de esta manera Nehemías cumplió con la encomienda del Señor. ¿Cuál fue la razón? Si gusta anotarlo, le va a servir. La sabiduría de Dios nos habilita o capacita en cada uno de nuestros quehaceres para hacerlo sin que nada o nadie nos detenga y hacerlo bien. Lo repito todo, la razón o el porqué de lo que narré anteriormente de Nehemías, la sabiduría de Dios nos habilita o capacita en cada uno de nuestros quehaceres para hacerlo sin que nada o nadie nos detenga y hacerlo bien. En otras palabras, sea un precepto, sea una promesa, una exhortación, testimonio o atributo de Dios, testimonio de Dios, si nosotros lo tomamos y caminamos con él, lo que sea se logrará. Por muy difícil, por muy imposible que lo veamos, se logrará. Les sigo enseñando, quienes nos determinemos a ser sabios, de acuerdo a la Escritura, como ya lo leí al principio, o ya le enseñé al principio, lo primero que usted y yo debemos hacer es respetar a Dios. Repito, quienes nos determinemos a ser sabios de acuerdo a las Escrituras, lo primero que debemos hacer usted y yo es respetar a Dios. Si respetamos a Dios, ya dimos un paso gigantesco para ser sabios. Porque el hombre o la mujer que respeta a Dios, hace lo que dice Dios, no importando el precio a pagar. Lo hace, lo pone por obra, lo que diga Dios. Ese es lo número uno. Lo segundo, quien quiera ser sabio, búsqueda profunda o muy honda. Lo segundo para ser sabio, búsqueda profunda o muy honda de cada precepto, instrucción o consejo de Dios. Lo vuelvo a decir, lo número dos, búsqueda profunda o muy honda de cada precepto, instrucción o consejo de Dios. Aquí voy a leer un par de versículos en Proverbios capítulo 2, versos 4, 5, Proverbios capítulo 2, versículos 4, 5. Aquí voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Si los buscas como si fuera plata, se refiere a los preceptos de Dios, o un tesoro escondido, verso 5, entonces comprenderás lo que es honrar a Dios y encontrarás el conocimiento de Dios. ¿Qué describe el versículo 4 de Proverbios 2? Describe la disposición que es indispensable para adquirir sabiduría. ¿Describe qué? La disposición, la inclinación, el querer, indispensable para adquirir sabiduría. ¿Y cuál es esa disposición? Esfuerzo y fatiga. Esfuerzo y fatiga. ¿Por qué? Porque el estudiar las Escrituras, de lo que gusta y manda de las Escrituras, es necesario investigar y reflexionar. Se lo vuelvo a decir. La disposición indispensable para adquirir sabiduría se llaman esfuerzo y fatiga. Porque el estudiar las Escrituras, o lo que usted guste y mande, un mandamiento, una promesa, un atributo de Dios, una doctrina fundamental, no sé, son muchas cosas que están en la Biblia. Es necesario investigar y reflexionar. No es un simple así de, aquí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya. No, así no es. El que está diciendo ahí, Jehová es mi pastor, ¿quién cree que es? David, el rey David. Para llegar a esa conclusión, Jehová es mi pastor, por eso se ocupa fatiga y esfuerzo. Para llegar a esa conclusión, Jehová es mi pastor, ahí David está diciendo, el que manda en mí es Dios. El que me guía a mí es Dios. Pero cuando se lee así
¿cómo se dice coloquialmente? Abuelo de pájaro. Así Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, pues de ahí no obtengo nada. Repito, David decía de él, Jehová es mi pastor. El que me gobierna, el que me guía, el que me dirige, el que me muestra por dónde tengo que ir, es él. Para que sea de usted su pastor Jehová o Dios, usted tiene que meterse aquí. Y de esta manera, una vez que usted se está esforzando, se está fatigando, porque está investigando, está reflexionando, ¿qué cree que va a empezar a brotar en usted? Revelación, entendimiento, comprensión. Y de ahí que continúa, oración. Después de lo que le dije anteriormente, ¿qué continúa? Oración. Y esta oración es por largos periodos de tiempo. ¿Esta oración qué? Es por largos periodos de tiempo. Por apoyarme ahí en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Señor, más o menos voy comprendiendo que tú eres Dios y que tú pastoreas, Señor, pero ¿cómo es esto? Como que no logro captar, asimilar esto de Jehová es mi pastor. ¿Qué tienes que hacer? Como te lo dije ahorita, orar por largos periodos de tiempo hasta que comprendamos, hasta que entendamos, hasta que discernamos. Por ejemplo, lo que quiere decir Salmo 23:1, o para hacerlo todavía más general, lo que debemos decir o lo que debemos hacer. Y te lo digo de corridito. La disposición indispensable para adquirir sabiduría es esfuerzo y fatiga, porque hay que estudiar escrituras, porque hay que reflexionar en ellas, pero también porque hay que buscar a Dios por largos periodos de tiempo hasta que comprendamos o captemos o asimilemos o discernamos lo que debemos decir o hacer. Y eso es lo que enseña Proverbios 2:4, cuando dice, si los buscas como si fuera plata o un tesoro escondido. No se refiere a andar ahí con ese aparatito que dicen, ay, aquí está pitando, creo que lloro. No. Aquí lo que está hablando es de lo que hace un minero. ¿Para qué? Para encontrar un metal precioso, plata, oro, no sé, otros materiales. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Escarbar y escarbar y escarbar y escarbar y escarbar. Yo he oído de mineros que andan a más de 1 kilómetro abajo de la tierra buscando lo que los pusieron a trabajar para encontrarlo, pero hay minas que son más y más y más de profundidad. ¿Tenemos idea de lo que trabaja un minero para encontrar X mineral? ¿Tenemos idea del esfuerzo? Así es para adquirir sabiduría. La sabiduría no se adquiere de un plumazo, la sabiduría no se adquiere de, como muchos dicen, Señor, dame sabiduría. No, así no. ¿Se da cuenta que la oración no está primero? Primero está ¿qué? El escudriñar la Biblia. Primero está ¿qué? El reflexionar en la Biblia. Después está la oración. Y muchos se van con la finta por lo que dice Santiago. Si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la da abundantemente. Y se van con la finta o la idea de que, entonces le pido a Dios sabiduría. Con todo cariño y respeto le digo esto, si buscamos sabiduría así, no la vamos a obtener. Salvo meras excepciones, que es de una manera así muy soberana, porque Dios le quiere dar dirección, un consejo, algo, pero generalmente no es así. La sabiduría de Dios está aquí está, en la Escritura, para lo que gustemos y mandemos, amada iglesia. Y lo tercero, porque su servidor le dijo, si nos determinamos a ser sabios, ocupa lo primero, lo segundo y me voy con lo tercero. Lo tercero es poner por obra lo que Dios nos ha revelado o nos ha descubierto posterior a nuestros estudios bíblicos, reflexiones y oración. Repito, lo tercero es poner por obra lo que Dios nos ha revelado o descubierto posterior a nuestros estudios bíblicos, reflexiones y oración. Y desde luego, toda conferencia, toda predicación que escuchemos, si el contenido de esa conferencia, si el contenido de esa predicación nos guía, nos orienta, nos da entendimiento, pues también en ello
Si nosotros hacemos lo anterior, de seguro usted será sabio. Será sabio. Hay cantos que lo estoy entonando aquí y nada más veo estrofas y de ahí yo recibo dirección. No sé si le pasa a usted. A mí me sucede. Estoy cantando y hemos cantado muchas veces esos cantos y de repente viene así como, ay, ni cuenta me había dado. Y ya, ¿y Dios qué está haciendo conmigo? Me está dando sabiduría, me está dando una instrucción, me está dando discernimiento, me está dando una habilidad. Pero ese es el trabajo, amados. Este es el trabajo, amados. ¿Para qué? Para ser sabios. Por ponerle un texto aquí que respalda lo que dije anteriormente lo tercero que tenemos que hacer. Se lo leo, Éxodo 12:28. Éxodo 12:28, lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí dice: el Señor le dio esta orden a Moisés y Aarón, y entonces el pueblo hizo lo que Él les mandó. ¿Y de qué está hablando ahí? De cuando venía el ángel exterminador y que les dijo, Dios ya le había dicho a Moisés y Aarón que sacrificaran un animalito y que la sangre lo pusieran en un lebrillo o en un recipiente, pues, y que tomaran algo para mojar la sangre y con eso, por decirlo así, pintar los dinteles de las puertas. ¿Se acuerda? Ay, no le quise leer todo eso, simplemente el texto donde habla de la sabiduría, la instrucción que Dios les dio a través de Moisés y Aarón, y los israelitas que hicieron lo que les mandó. Porque esto es muy importante. Por ejemplo, su servidor, de nada me serviría a mí tener discernimiento, comprensión de muchos mandamientos, promesas, pero ¿qué me gano si no los pongo por obra? ¿Seré sabio? No lo soy. Repito, el sabio, con todo respeto, no es el que tiene conocimiento intelectual, es el que lo vive. Hace poco estaba hablando con una maestra de primaria, yo le decía, mire, usted maestra en su aula lo único que enseña es teoría, pero usted no es sabia por enseñar teoría, con todo respeto. Y me quedó viendo así, le cayó así como patada de mula, como se dice. Porque le dije, pero eso no lo hace sabia. Porque usted le enseña a los niños 2 más 2 son 4, ¿ah? Sí, le dije, por ponerle un ejemplo así bien sencillo. Ok, usted va a un negocio X, comprar algo, etcétera, etcétera, y entonces compra productos que uno cuesta 2 y el otro 2. Y al pagar le dicen, son 5, y usted paga 5 en vez de 4. Y dice, ya le entendí. Le dije, es que lo que usted enseña en un aula es pura teoría. Lo que a usted le hace sabia es lo que usted enseña en un aula y lo pone en práctica allá afuera. Dijo, órale, yo no me he dado cuenta de eso. Dije, pues así es. Y entonces ya lo asocié con la escritura, porque yo le estaba enseñando de la Biblia. Le dije, ¿qué cree que nos hace sabios, maestra? O a mis hermanas sabias, lo que ponen por obra de la escritura. Y cuando ya somos sabios en ese nivel, porque hasta que practicamos lo que sabemos, somos sabios, sabias, es cuando ya usted y yo somos muy bendecidos. ¿Por qué? Porque pusimos por obra lo que dice la escritura. Casi cerrando, sabio no es la persona que tiene un conocimiento de las escrituras, digo por hablar aquí, ¿no? Bíblicamente. Repito, sabio no es la persona que tiene un conocimiento de las escrituras. Sabio es quien hace de ese conocimiento su norma de vida. Le digo toda la frase, sabio no es la persona que tiene un conocimiento de las escrituras. Sabio es quien hace de ese conocimiento su norma de vida. Ese es el sabio. ¿Cómo se evita usted problemas? ¿Cómo me evito yo problemas? Siendo sabio. ¿Cómo le va bien a usted en la vida? ¿Cómo me va bien, a mí bien en la vida? Siendo sabio. Nada más. Nada más. Fuera de ahí, imagínense, llego con mi médico y me dice, ¿sabe qué? A partir de hoy no me coma nada de harina, porque está nada de infartarse. Y yo salgo del consultorio y le sigo entrando al bolillo, al que guste y mande, al picón, a lo que usted, a los pasteles, a las galletas. ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a infartar. ¿Por qué? Porque no fui sabio. Oiga, ya bájele a la sal, bájele al azúcar, se va usted a morir.
Por más que el médico dijo, por favor, ya bájele al azúcar, ya, yo le sigo metiendo. Al rato bien diabético y con un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque no fui sabio. Por eso le dije hace un momento atrás, ser sabios a veces tiene una factura muy alta que pagar, pero bien vale la pena, porque es para nuestro bien. Concluyo donde inicié, Santiago capítulo 3, versículo 13, nuevamente leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice aquí el apóstol, el que es sabio y entendido entre ustedes, aquí está hablando de maestros de la palabra, porque ese es el contexto de Santiago 3:13, pero aquí lo estoy utilizando para usted y para mí. El que es sabio y entendido entre ustedes, entre usted y yo, es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Concluyo esta noche. Es a través de nuestro carácter, es a través de nuestra conducta, la única manera como usted y yo evidenciamos que la sabiduría de Dios nos gobierna. Te lo digo una vez más. Es a través de nuestro carácter y conducta la única manera como evidenciamos que la sabiduría de Dios nos gobierna. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por estas enseñanzas, estas instrucciones, Señor, que parecieran muy simples, muy sencillas, pero no. No, son enseñanzas que trascienden, porque quien es sabio no solo vive bien en esta vida, quien es sabia en esta vida va directito a donde tú estás, Señor. Tu sabiduría es la única que nos encaminará por la eternidad hacia ti, Padre. Así es que te agradecemos por habernos dado esta instrucción, que es muy necesaria, Señor, para nuestra vida, no solo temporal, sino eterna. Te damos muchas gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Fue bendecido? Dele gloria a Él. Amados, que tengan una bonita noche. Dios le bendiga. Un abrazo.